Estimados compañeros, les habla Alejandro Castañeda, su facilitador de estadística básica. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de medidas de tendencia central y medidas de dispersión en intervalos. Cabe mencionar que todo va a empezar desde definir que vamos a trabajar con una muestra de 20 alumnos y los datos son estos. Bien, una vez definidos los datos y que es una muestra, vamos a calcular los intervalos. Inicialmente calculamos el rango, que es el dato mayor menos el dato menor, y esto nos da 10.06. Cabe mencionar que esta es una de las medidas de dispersión, el rango. Una vez que tenemos el rango, definimos cuántos intervalos vamos a utilizar. En este caso van a ser 5. La amplitud del intervalo es el rango entre la cantidad de intervalos. Nos da 2.02 y nosotros definimos los intervalos como 2.1. Esta definición la estoy haciendo en base a los datos que tenemos y por la conveniencia que tienen los límites tanto inferiores como superiores de mis intervalos. Ok, definimos nuestros intervalos. Iniciamos en 18, a 18 le vamos a sumar la amplitud, que es 2.1. Enseguida a 20.10 le vamos a sumar una centésima y nos queda 20.10. El siguiente de 20.11 a 20.21 con una amplitud de 2.1. Paso siguiente, con respecto a los datos que nos dieron y los intervalos que ya calculamos, definimos la frecuencia. Una vez definida la frecuencia, hacemos el cálculo de la tabla de frecuencias simples con la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Para iniciar a hacer los cálculos de medidas de tendencia central, necesitamos para sacar la media, necesitamos la marca de clase por la frecuencia de cada intervalo. En este caso, la marca de clase nosotros sabemos que es el límite inferior más el límite superior entre 2. Para este caso en específico tenemos que el límite superior es 18, perdón, el límite inferior es 18, el límite superior es 20. Lo dividimos entre 2 y nos da 19.05. Esto hacemos para cada uno de los intervalos. Y ya tenemos nuestra marca de clase, ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase. Para el primer intervalo nos da 133.35. Copiamos nuestra fórmula y ya tenemos la marca de clase. Lo que nos pide la media es la sumatoria, por lo tanto definimos la sumatoria, definimos los datos y lo dividimos entre la muestra. En este caso la muestra son 20 datos. Lo podemos ver tanto en el total de la frecuencia absoluta como en el último dato de la frecuencia acumulada. Dividimos 423.20, que es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta, y lo dividimos entre 20, que es el número de muestras. Resultado 21.16. Para obtener la mediana tenemos esta fórmula y lo que vamos a hacer es, para la mediana
hacemos la división del número de datos entre 2. En este caso el número de datos es 20. 20 entre 2 es 10. Enseguida lo que hacemos es irnos a nuestra tabla de frecuencias. Tenemos 15 que ya incluye al 10 y al 7 que le hace falta para llegar al 10. Entonces este va a ser nuestro intervalo. Inclusive lo subrayamos de amarillo. De ahí vamos a obtener los siguientes datos. Necesitamos el límite inferior, que es 20.11. Necesitamos la frecuencia del intervalo, que es 8. Necesitamos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que es 7. La amplitud del intervalo, que es 2.1. Y tenemos n entre 2, que es 10. Esos datos los sustituimos en la fórmula. Tenemos que el límite inferior es 20.11 más n entre 2, que es 10, menos la frecuencia absoluta anterior, que es 7. Perdón, la frecuencia acumulada anterior es 7, entre la frecuencia del intervalo, que es 8, y esto multiplicado por la amplitud del intervalo. Hacemos las operaciones y tenemos el resultado, que es 20.90. La siguiente actividad es obtener la moda. Esta la obtenemos con el intervalo de mayor frecuencia. Nos vamos a nuestra tabla de intervalos. Y vemos que la mayor frecuencia corresponde al 8. No siempre va a suceder esto, que nos dé n entre 2 y el intervalo de mayor frecuencia que sean iguales. En este caso dio. Tenemos que la mayor frecuencia es 8 y vamos a tomar los datos que se requieren. Nos pide el límite inferior, que es 20.11, la frecuencia del intervalo, que es 8, la frecuencia absoluta anterior del intervalo, que es 7, la frecuencia posterior del intervalo, que es 4, y la amplitud del intervalo, que es 2.1, la que hayamos obtenido. Bien, una vez obtenidos los datos, hacemos el cálculo y sustituimos. Tenemos que el límite inferior es 20.11, la frecuencia del intervalo es 8, la frecuencia anterior del intervalo es 7, perdón. La frecuencia anterior del intervalo es 7, la frecuencia de nuevo es 8, la frecuencia del intervalo, la frecuencia anterior es 7, la frecuencia del intervalo y la frecuencia posterior menos la frecuencia posterior al intervalo. Ya tenemos sustituido nuestros valores multiplicado por la amplitud del intervalo y el resultado nos da 23.47. El rango ya lo calculamos cuando hicimos los intervalos, y el siguiente indicador va a ser la varianza.
Cabe mencionar que esta es la fórmula por ser una muestra. Nos pide la marca de clase menos la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase menos la media elevada al cuadrado, y eso dividido entre el número de muestras. Para esto nosotros ya tenemos la marca de clase, tenemos la media, y vamos a hacer la ecuación elevándola al cuadrado y multiplicándola por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces tenemos esta ecuación. El R pesos y pesos 11 es para anclar el valor. En este caso el valor que estamos anclando es la media, pues es la que vamos a utilizar en todos estos datos. Lo que va a variar es la marca de clase, que es diferente, y la frecuencia, que va a ser diferente en cada uno, de tal manera que la marca de clase es variable y la frecuencia es variable. Ok, realizamos los cálculos, copiamos nuestra fórmula, tenemos la sumatoria y sustituimos. Aquí está 9043.95, que es el dato que obtuvimos de la sumatoria, entre 20, que es el número de datos. Hacemos el cociente y nos da nuestro resultado, 452.20. El siguiente indicador va a ser la desviación estándar, donde nos pide la misma sumatoria, nada más que en este caso hay que dividir entre el número de muestras menos 1 y sacarle raíz cuadrada. Copiamos la misma sumatoria que hemos obtenido, lo dividimos entre 20 menos 1, que es el dato, son 19, y el resultado de su desviación estándar, 21.82. Bien, hasta aquí obtuvimos las medidas de tendencia central y dispersión por intervalos. Gracias.